Buenas tardes, les habla Gabriela, analista de AvaTrade. Comenzamos este día miércoles 20 de junio con un nuevo seminario de educación, esta vez para hablar un poco acerca de los indicadores económicos. Ya son las 4 de la tarde en Chile, 4 de la tarde también en Nueva York, y antes de comenzar con la emisión del seminario les voy a hablar un poco acerca del riesgo que conlleva el operar dentro de este tipo de instrumentos. Les recuerdo que el trading en CFDs, spread betting y opciones conlleva riesgos y puede provocar la pérdida de su capital. La CNMV cree que debido a su complejidad y riesgo, la adquisición de CFD, Forex y opciones no son adecuadas para los inversionistas minoristas. Recuerden que las plataformas de trading les permiten utilizar la herramienta de apalancamiento. Esta herramienta puede amplificar las ganancias, pero también puede amplificar las pérdidas y estas podrían llegar a ser superiores a la cantidad invertida originariamente para adquirir el producto. Así que ya visto eso, nos vamos de inmediato con el tema que nos convoca el día de hoy. En esta oportunidad vamos a hablar respecto a los indicadores económicos, los principales. Vamos a hablar un poquito acerca del Producto Interno Bruto, el Non-Farm Payroll, el ISM o PMI, el índice de precios al consumidor, porque la idea del seminario del día de hoy es que ustedes entiendan cómo estos indicadores, que por lo general son monitoreados muy de cerca por aquellos traders que operan en fundamentales, en noticias, pueden influir en el comportamiento del precio de un instrumento a medida que se generan, por ejemplo, cambios en los ciclos económicos, cambios en las decisiones por parte de los principales bancos centrales. Así que vamos a explicar un poquito de qué trata cada indicador. Después de eso vamos a ver un ejemplo de cómo en la teoría se producen los ciclos económicos y vamos a irnos después a un ejemplo de la vida real. En este caso, un ejemplo de Estados Unidos en base a la publicación de distintos indicadores que nos ayudaron o que pueden ayudar a entender un poquito hacia dónde podría estar moviéndose el precio, por ejemplo, de un instrumento como el dólar norteamericano. Así que para ver eso, antes sí quiero mencionarles lo siguiente. Recuerden que el mercado de divisas o en realidad cualquier mercado tiene un tema en particular que son los flujos de capital. Para nosotros conocer o entender por qué un precio de un instrumento se mueve hacia arriba o hacia abajo es porque el flujo de capital está entrando o está saliendo desde un mercado o desde un instrumento hacia otro instrumento. Y cuando entran o cuando salen es cuando se genera o la gran pregunta de cuándo debería entrar o cuándo debería salir, es cuando la gente va y mira estos indicadores para tratar de entender qué es lo que potencialmente podría estar ocurriendo con los movimientos en los distintos instrumentos. Así que para entenderlo un poco más a fondo, y se lo voy a ir explicando a medida que lo vayamos viendo, vamos a partir con la explicación de los indicadores económicos. Estos indicadores económicos son los principales, son los que por lo general, cuando ustedes van a un calendario económico, encuentran categorizados, como un fundamental de alto impacto. Es decir, que podría generar un aumento de la volatilidad y por lo mismo un aumento de los movimientos del precio de un instrumento. Así que vamos a partir con el Producto Interno Bruto o el PIB. El Producto Interno Bruto, para aquellas personas que no lo saben, mide el crecimiento económico y la salud de una economía. Por lo general, suele entregarse la medida en 3 periodos de tiempo, en términos mensuales, en términos trimestrales y en términos anualizados. Van a existir distintas fórmulas para poder medir el PIB, pero por lo general en la mayoría de los casos se utiliza es la siguiente, que es, nosotros vamos a saber si es que una economía está en crecimiento o está en desaceleración, si es que el PIB va hacia el alza o hacia la baja. Y para poder conocer cuál es el resultado del PIB, que es el Producto Interno Bruto, nosotros tenemos que seguir esta fórmula matemática que es consumo más inversión más gasto gubernamental más balanza comercial. Y la balanza comercial viene a partir de las exportaciones menos las importaciones. Para tener una cifra de PIB que vaya hacia el alza, tenemos que tener todos esos datos de manera positiva, o por lo menos que la suma entre todos ellos nos den al final del día una suma positiva. En algunos momentos podemos tener un consumo que esté con una cifra negativa o con una cifra menor y tener una fuerte inversión, un fuerte gasto gubernamental y una fuerte balanza comercial que nos permita generar igual un Producto Interno Bruto positivo, ¿ya? También tenemos el Non-Farm Payroll.
El non-farm payroll es un dato importante que se conoce el primer viernes de cada mes. Esta cifra reporta el número de empleos creados que no pertenecen al sector agrícola. Es un dato bastante importante. ¿Por qué? Porque ayuda a determinar la pendiente de la tasa de desempleo en los Estados Unidos. Si nosotros todos los meses vamos conociendo que se crean alrededor de 150.000 empleos o 200.000 empleos todos los meses, eso es algo positivo, quiere decir que constantemente hay creación de nuevos empleos, por ende, la gente que estaba desempleada tiene oportunidad para estar empleada a partir de que se están creando nuevos empleos y eso podría ayudar a que la tasa de desempleo tenga una pendiente bajista. Si, por ejemplo, tuviésemos un mercado en el cual no se están creando empleos y todavía tenemos un 3% o un 5% de la población que está desempleada, ¿qué va a pasar con la tasa de desempleo si no se están creando empleos? ¿Va a continuar cayendo o se va a mantener o va a subir? Lo más probable es que se mantenga. E incluso podríamos tener un alza y no una caída de la tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos cero creación de empleo, la gente que se encuentra desempleada tiene cero oportunidad de conseguir un trabajo. Ahora, si además de eso tenemos personas que comienzan a rotar en términos laborales, eso podría incluso llevarnos a ver una elevación de la tasa de desempleo. ¿Ya? Estos datos voy a explicar más adelante por qué son importantes en un ciclo económico. Ahora lo único que estoy haciendo es tratar de explicarles brevemente y simplemente para qué se usa cada uno. Producto Interno Bruto, crecimiento. Non-farm payroll, mercado laboral. El Purchasing Manager Index, que es el PMI, este es un dato que conocen siempre, todos los meses, y por lo general el PMI del sector de manufactura suele ser uno de los más relevantes, ¿ya? Este indicador pretende reflejar la situación económica de un país. Dame un segundo, aquí tuve un problema con el PowerPoint. A ver si vuelve. Un segundo. No me está funcionando bien el PowerPoint. A ver si me dan un par de minutos para poder traerlo de vuelta que no quiere abrir. Parece que ahora sí no vamos a tener problemas, así que vamos a continuar con la presentación. Lo que les estaba mencionando, el Purchasing Manager Index, y gracias por la espera que tuvieron hace un par de minutos. Este PMI, como les mencionaba, es un indicador que pretende reflejar la situación económica de un país. Se entrega todos los meses para las distintas economías. Se entrega para el sector de la construcción, se entrega para el sector de servicios, para el sector de manufactura, el compuesto, y es una encuesta que se realiza a las empresas más representativas de un país, del país que en este caso nos vaya a estar entregando la información. Y lo importante es lo siguiente, que este dato en sí lo que busca es darnos los datos más macro, por decirlo de esa manera, y es lo que elabora la empresa Market Economics desde el mes de abril del año 2008. La peculiaridad que tiene es que
radica en la metodología que se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque no se trata de una encuesta de opinión ni de expectativas, sino que se trata sobre datos reales, pero sin llegar a preguntar por cifras concretas. Entonces, la importancia del PMI radica en que es un indicador de la situación, dirección de una economía, y es el primero que se publica cada mes en contraste con los índices oficiales publicados por los organismos gubernamentales. Así que eso es algo bastante importante. Las encuestas que se realizan a estas empresas que yo les mencionaba son unos cuestionarios que se entregan en términos mensuales a las personas que están encargadas de las compras de las empresas y a los ejecutivos del sector manufactura, del sector de servicio. Y las preguntas que se les formulan están relacionadas con variables tales como producción, que lo pongo ahí, nuevos pedidos, precios y ocupación, y deben ser respondidas con mayor, menor o igual. Por ejemplo, ¿qué pregunta trae el cuestionario? Tenemos una pregunta que podría ser la siguiente. ¿La producción de su empresa es mayor, menor o igual que el mes anterior? Si se fijan, no es un número, pero están preguntándole respecto a la producción de la empresa. Y la respuesta, perdón, es bastante simple. ¿Se mantuvo igual? ¿Creció o estuvo por debajo? Hay una ponderación que por lo general tiene este indicador en donde los nuevos pedidos equivalen alrededor de un 30%, mientras que la producción alrededor de un 25%, la ocupación alrededor de un 20%, los proveedores, el término de entrega en realidad de los proveedores alrededor de un 15% y el stock de compras que es alrededor de un 10%. O sea, el peso más grande lo traen los nuevos pedidos y la producción. Lo importante de este indicador es lo siguiente, es que el índice PMI, si está por sobre 50, estamos hablando de una expansión económica, es decir, que se está expandiendo económicamente el sector puntual que esté mostrando. Si es el sector de manufactura está en una expansión económica. Si la cifra está por debajo de los 50, estamos hablando de una contracción. Y muy importante, si la cifra cae por debajo de 42, nos está anticipando una recesión de la economía a nivel nacional. Así que, para que lo tengan presente. ¿Por qué yo puse PMI o ISM? Porque el PMI para Estados Unidos se conoce como índice ISM, Institute for Supply Management. Por eso tiene ese dato, porque lo elabora Markit con la colaboración del Institute for Supply Management. Es muy parecido el dato en sí. Se elabora de acuerdo con la encuesta realizada sobre los gestores de compras. Se publica el primer día de cada mes por el sector manufacturero y el segundo día por el sector de la construcción y el tercer día por el sector de servicios. En el caso de otros países, podrían haber algunas colaboraciones distintas, como por ejemplo en el caso de España, la cifra de PMI toma el dato de Market Economics con la colaboración de la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos. Así que en sí, PMI y ISM es prácticamente lo mismo, solo la distinción se hace para saber si es que lo hizo Market Economics solo o lo hizo con la ayuda de alguien más, y en el caso de Estados Unidos, vuelvo a repetir, se llama índice ISM porque es en colaboración con el Institute of Supply Management. ¿Ya? Perfecto. Ahora, el otro indicador que también es muy importante, que también nos va a ayudar a entender todo el ciclo económico, es el índice de precios al consumidor. Este indicador, el índice de precios al consumidor, es un indicador que nos permite conocer el valor del costo de la vida. ¿Qué tan caro nos es vivir hoy día en comparación al mes anterior, en comparación al año pasado, en comparación al trimestre anterior? Y este índice recoge la variación que ha tenido cada mes los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares. Por lo general, se toma una canasta estándar con bienes y servicios básicos. Por ejemplo, la mayoría de las canastas trae dentro de la composición el petróleo, dentro de la composición
algunos alimentos dentro de su composición, por ejemplo, 1 kilo de pan o la harina para el pan. Obviamente eso va a depender de qué es lo que consume o qué es lo que considera básico cada país. Por eso la canasta puede variar, pero al final del día sabemos que son bienes y servicios básicos para poder subsistir. Entonces, todos los meses, esa canasta que está compuesta por X cantidad de ítems se va a medir contra el mes anterior y vamos a evaluar si es que los precios de esa canasta son más altos o no. Es decir, si el mes pasado la canasta me costó 1.000 y hoy día me cuesta 1.500, está más cara, ¿cierto? Si está en 900, está más barata, pero se compara con los datos anteriores. Y esta cifra es muy importante porque nos va a permitir saber si es que el costo de la vida va aumentando. Y si es que, por ejemplo, el costo de la vida va aumentando y los ingresos de los hogares va disminuyendo, estamos frente a un problema, ¿cierto? Porque no es sostenible que el costo de la vida siga aumentando y que los hogares tengan menos capacidad para poder comprar esa canasta básica. Y ahí es donde, por lo general, tenemos intervenciones por parte de la entidad que busca controlar las cifras de inflación para no sobrecalentar a la economía. ¿Y cuál es la entidad que realiza ese control? Son los bancos centrales. Todos los bancos centrales tienen varios objetivos. Para algunos, los objetivos van a ser más de uno, para otros van a tener un solo objetivo. En el caso, por ejemplo, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, su principal objetivo es mantener la inflación, que se conoce a través del reporte del índice de precios al consumidor, en torno al 2%. Hay otros bancos centrales en el mundo que tienen una cifra distinta. Por ejemplo, Chile es en torno al 3%. Por ejemplo, Europa es en torno al 2%, pero por debajo del 2%. O sea, no les sirve un 2,1. Les sirve un 2 o un 1,9, pero no un 2,1. Y ahí es donde todos los meses el Banco Central recibe el reporte de inflación a través del IPC y dice, ok, esto es lo que está pasando con el IPC, vamos a evaluar si es que tenemos que ajustar o no nuestra política monetaria. Y cuando toman las decisiones de política monetaria, evalúan esta cifra. Finalmente, y van a entender ahora con lo que yo les voy a explicar del ciclo económico, que todos los datos nos sirven para tener una idea de qué es lo que va a hacer un banco central. Si va a subir, mantener o bajar la tasa de interés o generar cualquier otro tipo de estímulo a la economía. ¿Y por qué eso es importante? Porque la mayoría de los inversionistas, no me refiero a un inversionista de baja cantidad de capital, sino que me refiero a un inversionista potente, cuando busca dónde diversificar sus inversiones, busca países que tengan una tasa de interés interesante para poder recibir un retorno a partir de esa tasa de interés. ¿Y quién fija la tasa de interés? El Banco Central. Entonces, si el Banco Central, por todos los datos económicos, va a generar algún cambio en la tasa de interés, yo, si soy un inversionista de alto patrimonio, muy alto patrimonio, voy a estar pendiente de esos datos porque posiblemente tenga que invertir más capital si es que la tasa de interés va a ser más alta para así yo recibir mayor cantidad de retorno, o sacar mi capital de ese país y llevarlo a otro porque ahora, dado los datos que me entregan los indicadores económicos, probablemente el Banco Central baje la tasa de interés y a mí se me va a hacer menos atractivo porque voy a dejar de ganar por una tasa de interés más baja que la que tenía antes. Entonces, para un inversionista, las decisiones de política monetaria son altamente relevantes, sobre todo si es que es un inversionista que busca ganar netamente a partir de las tasas de interés. Así que ahora vamos a ver por qué y cómo nosotros podemos tratar de identificar cuándo es
cuándo tenemos estos cambios o cuándo podrían darse esos potenciales cambios. Tengo una pregunta de Manuel, dice, ¿el valor del PMI se entrega para todos los países más importantes que influyen en el mercado o solo Estados Unidos como el non-farm payroll? Muy buena pregunta. Se entrega, para todos los países del mundo. Y en el caso del non-farm payroll de Estados Unidos, hay otros países que tienen un dato muy similar al non-farm payroll. No se llama non-farm payroll, pero se llama el cambio en el empleo, por lo general. Lo encuentras en el calendario económico como cambio en el empleo, donde tienes una cifra positiva o una cifra negativa. Y el cambio en el empleo significa creación de empleo. Si tienes un dato positivo, es que se crearon más empleos. Si tienes un dato negativo, es que cayeron la creación de empleos en comparación a la lectura anterior. Así que, bueno, vamos ahora con el otro dato. O en realidad tratar de entender todo cómo afecta cada una de estas cifras. Y en general, se lo voy a hablar y comentar de manera simple para que lo entiendan. Y luego vamos a verlo en los datos duros de Estados Unidos, ¿ya? Por ejemplo, muchos parten revisando las cifras de crecimiento del país a través del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque si el Producto Interno Bruto va al alza, quiere decir que el país está creciendo, ¿cierto? Primer dato. Quiere decir que probablemente aumentó la inversión, que probablemente aumentó el consumo, probablemente aumentó la producción. ¿Por qué? Porque si aumenta el consumo y hoy en día se produce X cantidad y esa X cantidad no es suficiente para poder abastecer la demanda, las empresas van a empezar a producir más porque hay una demanda suficiente que ya saben que se está produciendo y que hoy en día no se está satisfaciendo. Así que dicen, ok, si yo antes vendía 20 computadores, pero ahora como la economía está creciendo, tengo 20 personas que quieren comprar los mismos computadores que tenía antes, es decir, son las mismas 20 personas que yo venía teniendo en mi mente, a esas 20 personas ahora se le añadieron 10 más. Y yo no tengo 30 computadores, tengo solo 20. Entonces, ¿qué hago? Quiero seguir ganando plata, ¿cierto? Porque soy el dueño de la empresa que fabrica los computadores y que los vende. Sí, quiero seguir ganando dinero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ok, voy a aumentar mi producción. Ya no voy a producir 20 computadores, voy a producir 30. ¿Por qué? Porque hay 30 personas dispuestas a comprarme mis computadores ahora. Perfecto. Entonces empiezo a producir. ¿Y cómo empiezo a producir? Tengo mis máquinas de producción, ¿cierto? Me falta una más, así que voy a invertir, voy a comprar otra máquina para así poder tratar de generar la cantidad de computadores que quiero vender. Pero para esa máquina necesito contratar a 3 trabajadores más, ¿ok? Entonces voy a contratar a esos 3 trabajadores más para poder producir esos 30 computadores. Eso es el efecto que por lo general produce el Producto Interno Bruto que va hacia el alza. Cuando yo hago eso, si se fijan, aumentó la demanda de mano de obra. Entonces yo dije, ok, yo que soy la empresa que compra que produce computadores y necesito contratar a 3 personas más, voy y miro al mercado laboral, a la oferta de personas que están disponibles para trabajar y digo, ok, de esa gente que hay disponible, que son, por ejemplo, 100, yo voy a contratar a 3, porque esas 100 personas estaban desempleadas. Entonces, ahí es donde yo voy a ir a buscar. De esas 100, yo contrato 3. ¿Cuánta gente desempleada hay ahora? 97, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La tasa de desempleo empieza a caer. Porque así como yo estoy produciendo más computadores y requiero más mano de obra porque el mercado y la economía está creciendo, va a haber otro productor de quizás refrigeradores que quieren hacer exactamente lo mismo que yo y van a ir a buscar más mano de obra y así de a poco la gente desempleada comienza a caer. Y eso hace que la tasa de desempleo caiga. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Cuando tenemos una tasa de desempleo que cae. Tenemos menos gente desempleada, ¿cierto? Teníamos 100, ahora tenemos 97, después tenemos 80, después tenemos 50, etc. Cuando eso ocurre, fíjense que cada vez me va quedando menos gente desempleada.
Y si cada vez hay menos gente desempleada y tengo a más empresas que quieren contratar más gente porque lo necesitan, cuando vayan a ofrecer un trabajo a esas 3 personas que quedan disponibles porque están desempleadas y yo necesito 3, si solamente hubieran 3 y tengo al otro lado a otra empresa compitiendo por también tratar de contratar a esas mismas 3 personas que son las únicas disponibles, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar y voy a decir, ok, tú, otra empresa, ¿cuánto les estás ofreciendo? 100. Yo te voy a ofrecer 200. Entonces voy a donde las personas y les digo, yo les ofrezco 200 de remuneración, no 100 como les ofrece la empresa de al lado. Entonces la empresa de al lado va y les dice, yo te ofrezco 500. Y aquí empieza la pelea por quién paga más por esas últimas 3 personas que están desempleadas para poder tenerlas dentro de su empresa y así tener la mano de obra suficiente para poder producir, para poder vender más, para poder tener más ganancia. Cuando eso ocurre, los salarios crecen, ¿cierto? Porque además de esas 3 personas que están ahí, no quiero que ahora las personas que ya tengo en mi empresa se vayan a trabajar a la otra empresa porque les van a pagar más. Entonces, ¿yo qué hago? Voy y les subo los salarios. Y en el momento en cual yo como empresa no les suba los salarios, va a venir la empresa de al lado, les va a ofrecer más y ellos van a decir, ok, si tú no me lo subes, yo me voy a cambiar de empresa. Pero da lo mismo que es lo que ocurra entre empresas. Al final del día, la persona que está empleada va a empezar a recibir un salario mayor que el que recibía el mes anterior. Si eso ocurre, entonces vamos a tener personas que en su bolsillo van a tener dinero extra. ¿Por qué? Porque hasta el momento sigo pagando el mismo arriendo, sigo pagando la misma canasta de productos básicos, pero gano más dinero. Entonces ese excedente me va a permitir hacer otras cosas. ¿Otras cosas como qué? Como comprarme un televisor o comprarme otro computador o comprarme un departamento, etcétera, etcétera, pero significa consumir más. Y cuando se empieza a consumir más, aumenta la demanda de bienes y servicios. Cuando tenemos un aumento de demanda y bienes y servicios, en algún momento se va a alcanzar el tope. Y en algún momento las empresas que dicen, ok, yo que estoy vendiendo mis computadores, ya no puedo contratar más gente porque esta gente está toda contratada, no hay gente desempleada, y puedo producir solo 30 computadores, pero ahora no me están pidiendo 30 computadores, me están pidiendo 50. ¿Qué hago? Tengo 50 personas disponibles para poder comprarme el computador a $100 el computador. Bueno, como hay tanta demanda de computador, entonces probemos si es que lo vendo a 110. ¿Habrá gente disponible para comprarme el computador a 110? Y claro que lo hay. ¿Por qué? Porque cuando la gente sabe que hay escasez de algún producto, de algún bien o de algún servicio y quieren tenerlo, están mucho más dispuestos a pagar un poco más por ese mismo producto que antes costaba más barato. Entonces, comienzan a subir los precios de los bienes, comienzan a subir los precios de los servicios. La inflación comienza a subir. El IPC comienza a moverse hacia el alza. Y no hay ningún problema con que el IPC se mueva hacia el alza, pero si vemos que esto sigue moviéndose hacia arriba, y por ejemplo, yo como Banco Central veo que el IPC ahora está en un 3% y mi objetivo era de un 2%, wow, estoy un 1% por sobre de mi objetivo. ¿Qué voy a hacer ahora entonces? O sea, tengo que controlar esto porque si no, si yo no hago absolutamente nada como Banco Central, el IPC el próximo mes, si todo el resto se mantiene constante, va a ser de un 4% o de un 3,1%. Estoy exagerando las cifras, pero lo que quiero que entiendan es que la pendiente es hacia arriba. Y bueno, ¿y qué me importa que vaya subiendo? Bueno, sí importa. ¿Por qué? Porque cuando hay un sobrecalentamiento de la economía, cuando hay un IPC que está fuertemente presionado hacia el alza, quiere decir que todos los meses
el costo de la vida va subiendo. Y en algún momento el costo de la vida puede subir tanto que podría ser que la gente no pueda ser capaz de pagarlo. Y ahí se produce, obviamente, un tema de descontento también, por supuesto, a nivel social. Y por lo mismo es que el Banco Central toma la determinación de generar un ajuste en su política monetaria. ¿Cómo hago que la gente deje de consumir más? La solución que tienen para eso es subir la tasa de interés. Si antes la tasa de interés estaba en un 2% o en un 5%, pongámosle, ahora la voy a subir a 5,1 o a 5,5 o a 6, lo que determine el Banco Central. Perfecto. ¿Y por qué hace eso? Porque antes la gente que estaba dispuesta a pagar un interés de un 5% por un crédito hipotecario o por un crédito de consumo o por un crédito de otra envergadura, si hoy en día tiene que volver a pedir ese crédito, pero a una tasa de interés mayor, lo más probable es que lo piense 2 veces antes de poder solicitarlo. ¿Por qué? Porque ese crédito va a ser más costoso que antes, porque va a estar pagando un interés mayor. Y eso lo va a desincentivar y va a hacer que se regule el mercado. A muchas personas me dicen, ya, pero ¿quién se pide un crédito para hacer? Hay mucha gente que pide créditos de consumo, hay mucha gente que compra a crédito. Crédito no es solamente el crédito, por ejemplo, de una compra de una vivienda a través de un crédito hipotecario o un crédito de consumo. Las tarjetas de crédito son compras a crédito. Y eso también está afecto a un interés. Entonces, si todo eso se vuelve más caro, obviamente se va a desincentivar el uso. Y eso va a hacer que la economía, o perdón, los consumidores dejen de consumir. Porque ya no van a decir, bueno, ¿para qué me voy a pedir ese crédito para comprarme ese auto si ahora me va a salir más caro, mucho más caro el auto? ¿Por qué? Porque el interés subió de la deuda que voy a tener que pagar. Entonces, mejor no lo compro y espero, ahorro y después lo compro en efectivo. ¿Ok? Y así pasa con todo. Entonces, la economía comienza a calmarse. ¿Ya? Empieza a calmarse porque la gente pierde poder adquisitivo, empieza a disminuir el consumo y cuando empieza a disminuir el consumo, va a haber algún punto en el cual, si las tasas de interés siguen fuertemente presionadas hacia el alza, que la gente esté completamente desincentivada para consumir. Y cuando eso ocurra, toda esa preparación que tuvieron las empresas para poder soportar ese aumento en el consumo, ya no la van a necesitar porque la gente ya no está consumiendo. Entonces, la empresa que había contratado 3 personas para poder producir 30 computadores en vez de 20, porque le estaban pidiendo 30 y después le pidieron 50, si hoy en día le están pidiendo 20, ¿qué va a hacer? Lo más probable es que termine despidiendo a esas 3 personas, vendiendo la máquina que se compró para realizar, producir estos computadores, porque ahora la demanda de computadores cayó. Entonces, ok, no puedo seguir pagándole a esas 3 personas para producir 30 computadores si hoy en día no me están comprando 30 computadores y me están comprando 20. Así que bueno, lo siento, los voy a tener que despedir y así como lo hizo esta empresa de computadores, lo empiezan a hacer otras empresas. Y eso hace que disminuya la demanda de mano de obra. Y hace que aumente el desempleo. Y como aumenta el desempleo, hay tanta gente desempleada allá afuera que yo ya no necesito pagarle X cantidad de plata a mis trabajadores, porque si él no quiere trabajar por lo que yo le estoy ofreciendo, voy y busco a otra persona que está desempleada y que está dispuesta a trabajar incluso por menos dinero que el dinero que le estoy pagando hoy en día a ese trabajador. Entonces, aumenta claramente la incertidumbre por parte de los trabajadores porque disminuyó la demanda de mano de obra, aumentan los despidos,
aumenta el desempleo, disminuyen los salarios, si hay más gente desempleada y más gente que no está percibiendo una remuneración mes a mes, ya no hay dinero que sobre en el bolsillo, entonces obviamente ellos no van a estar gastando más, van a estar gastando menos, van a consumir menos porque ya no les sobra la plata, ya no les sobra el dinero. Y cuando eso ocurre, como quedó tanta oferta de bienes y de productos que no se está consumiendo, esa sobreoferta hace que, por ejemplo, la empresa que había producido 30 computadores todos los meses y que tenía un stock de 100 computadores y ahora con suerte le demandan 20 computadores, ¿qué va a hacer? Necesito pagar los sueldos y tengo 100 computadores que dentro de 3 meses más van a quedar obsoletos por tecnología. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una venta. Si antes los vendía a 100, incluso los llegué a vender a 150 porque me los demandaban tanto, ahora voy a decir, los vendo a 70. ¿Por qué? Porque tengo 100 y no tengo quien me los compre. A ver si con 70 alguien me los quiere comprar, ya que están más baratos que el mes anterior. Y la gente no los compra porque todavía no les interesa el precio, porque todavía no les sobra el dinero, porque hay incertidumbre. Ok, voy a tener que seguir bajándolo entonces, porque no me quiero quedar con esos computadores ahí, tengo que tratar de ganar algo. Va y lo vende ahora a 50, tampoco, y así empiezan a bajar los precios. Y cuando eso ocurre, en donde la gente no te compra lo que tú produciste, incluso si tú le bajas el precio considerablemente, se vuelve una preocupación. ¿Por qué? Porque el IPC empieza a caer y se empieza a dar el efecto contrario que vimos en un principio. Ahora el IPC empieza a caer, la inflación empieza a caer porque todo sale mucho más barato que antes, el costo de la vida es mucho más barato que antes. ¿Ok? ¿Y por qué eso debería ser un problema? Si el costo de la vida, ojalá que sea lo más barato posible, ¿cierto? Claro, eso lo pensamos nosotros como consumidores, pero piensen en el lado de la empresa. La empresa ya no está ganando lo que tendría que ganar para poder tener toda esa cantidad de gente empleada. Entonces, si es que continúan las cosas tal como están, los precios siguen cayendo y ahora el computador que yo vendía en 100, donde lo mínimo que podía venderlo era 50, porque mi costo de producirlo era 50, incluso así la gente no me lo compre, lo tengo que empezar a vender a 20, estoy perdiendo 30. No es que esté dejando de ganar, estoy literalmente perdiendo $30 por computador. Si estoy perdiendo $30 por computador, entonces ¿por qué tengo a toda esta gente empleada en mi empresa? ¿Por qué sigo produciendo computadores? ¿Por qué tengo esta empresa abierta? Entonces voy y la cierro. Y así como cierra mi empresa, cierra la empresa de los refrigeradores, de los autos, de lo que sea. Y se empieza a dar un ciclo en el cual los niveles de producción de un país comienzan a caer, porque los niveles de consumo comienzan a caer. Y cuando eso ocurre, aumenta el desempleo. Y cuando eso ocurre, disminuye el consumo aún más. Cuando eso ocurre, se genera inestabilidad social. O sea, cuando la tasa de desempleo está en un 11%, es una tasa de desempleo altísima. Se genera inestabilidad social porque la gente quiere comer, quiere tener dónde vivir, pero como no los emplean, porque hay mucho desempleo, empiezan a producirse disturbios sociales importantes. Y ahí es donde interviene un banco central. Y el banco central dice, ok, algo tengo que hacer para incentivarlos a que consuman. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar la tasa de interés, que antes estaba en un 5, incluso llegó a estar en un 5,5. Bueno, la voy a dejar ahora en un 4%. La bajé a un 4%, pasó un mes, 2 meses. Todavía la economía no se reactiva. Voy a tener que volverla a bajar. Y la bajo un 2%. Todavía no pasa nada con la economía, todavía no se reactiva.
Piensen en lo que pasó en Europa cuando estalló la crisis financiera en el año 2008. ¿A cuánto tuvieron que quedar las tasas de interés en Europa para tratar de incentivar en algo a la economía? Economía que tenía tasas de desempleo por sobre el 10%, economía que no estaba creciendo, economía con cifras de inflación prácticamente llegando a territorio negativo. Tuvieron que dejar las tasas de interés en cero y además de eso tuvieron que inyectar estímulos a la economía para que la gente empezara nuevamente a consumir y se reactivara el ciclo económico. ¿Y por qué digo que es importante el tema de la inflación? Y ya para resumir y terminar este tema, es porque cuando se disminuyen las tasas de interés, ahora me va a ser mucho más interesante pedir un crédito. Imagínense en Europa, si uno pide un crédito y la tasa de interés es de un 0%, ¿tengo que pagar interés por el crédito? No, no tienes que pagar interés. Si es 0%, o sea, prácticamente te están pasando el dinero antes y no tienes que pagar nada después. Porque vas a pagar, es como cuando uno dice, quiero comprar algo con 3 cuotas precio contado. Es decir, que no me aplique el interés. Pero en este caso, claro, se podían pedir créditos hipotecarios, créditos de consumo con una tasa de interés en 0% prácticamente, para tratar de incentivar la economía. Y cuando eso ocurre y se mantiene por mucho tiempo, después volver a normalizar las tasas de interés podría ser complicado. ¿Por qué? Porque la gente ya se acostumbró a no pagar interés. Por eso ahora era tan importante ver que el Banco Central Europeo retirara sus estímulos para que así el próximo año comience con la elevación de tasas de interés. Esta fue una preocupación que también existió en Estados Unidos cuando la tasa de interés estaba en 0,25%. Cuando recién comenzaron a elevarse las tasas de interés en Estados Unidos, la preocupación principal del Banco Central era hagámoslo de manera gradual y lenta. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo reaccionan los consumidores con la elevación de tasas de interés. Así que por eso es tan importante. Espero que con esta explicación les haya quedado un poquito claro cómo funciona todo, porque la idea es que ustedes, cuando estén evaluando los fundamentales, no es necesario que los operen en el momento de la noticia, pero sí es importante que los entiendan porque les va a dar la pauta de cuál podría ser la tendencia que tiene un instrumento. Si se mueve hacia el alza o si se mueve hacia la baja, porque al final del día todos estos indicadores nos van a llevar a evaluar si es que el Banco Central va a subir o va a bajar la tasa de interés. Y eso podría generar un alza en el precio del instrumento o una baja. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Y ahora voy al ejemplo de la vida real que les había mencionado. Vamos a partir con la siguiente evaluación. Estas son las exportaciones históricas de Estados Unidos, por lo menos no históricas, porque no son de toda la vida, pues si no sería un gráfico gigante, pero por lo menos desde el 2017 hasta el día de hoy. Si se fijan, lo que hemos visto es que las cifras va subiendo, ¿cierto? Súper bien. Estados Unidos está exportando más. Si está exportando más, quiere decir que está produciendo más, ¿cierto? Porque para poder exportar algo, primero hay que producirlo. Así que lo más probable es que la producción vaya hacia arriba. ¿Qué vemos en la inversión extranjera directa? También ha estado subiendo, es decir, hay inversión que está ingresando al país constantemente. Si hay inversión, ¿esa inversión a dónde va? Probablemente hay empresas que están invirtiendo en Estados Unidos, ya sea para aumentar los niveles de producción para poder generar exportaciones o en servicio, en lo que sea, pero cuando hay inversión, lo más probable es que tengamos crecimiento en términos económicos, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que ha estado gastando el gobierno? Que era un punto importante dentro de nuestra fórmula de Producto Interno Bruto. El gobierno ha ido gastando cada vez más, o sea, hay harto gasto gubernamental. Quiere decir que efectivamente podríamos estar frente a una cifra de crecimiento Producto Interno Bruto interesante para Estados Unidos. La producción industrial, al alza, por lo menos a partir desde el mes de octubre del 2017. Eso lo podríamos haber intuido con la cifra de exportación, en donde habíamos visto que la cifra de exportación iba hacia el alza, entonces nosotros por intuición
dijimos, la cifra de producción industrial lo más probable es que también vaya hacia arriba. Y es correcto, va hacia arriba. Perfecto. Hasta el momento está súper bien, ¿cierto? El PMI del sector de manufactura también va hacia arriba. Efectivamente se está produciendo más de lo que se producía antes y de hecho en estos últimos meses del año 2018 se ha incluso elevado aún más la cifra. Súper positivo. Todo va apuntando hacia arriba. Esta es la tasa de crecimiento de Producto Interno Bruto por parte de Estados Unidos en términos anualizados. Desde enero del 2017 hasta el día de hoy, solo pendiente hacia el alza y logró revertir las caídas que se tuvieron entre finales de 2015 y mitad del 2016. O sea, efectivamente el país está creciendo y está creciendo con una pendiente que va hacia arriba, es decir, cada vez está creciendo un poquito más que antes. Perfecto, entonces si ya sabemos que el país está creciendo, ya dijimos que nuestros niveles de producción, no los nuestros, los de Estados Unidos estaban hacia arriba, porque las exportaciones iban hacia arriba y porque el sector de manufactura también mostraba cifras que iban hacia arriba, lo más probable entonces es que tengamos ¿qué? Lo más probable es que tengamos una tasa de desempleo que caiga, porque para tener esos niveles de producción, lo más probable es que haya habido también un alza en la demanda de mano de obra. Y lo corroboramos con la tasa de desempleo. La tasa de desempleo en julio del 2017 estaba en torno a un 4,3%. En julio del 2017 más o menos fue cuando empezamos a ver que las curvas de producción, de exportación, de PMI y de manufactura iban hacia arriba, ¿cierto? Fue más o menos en el mismo tiempo en el cual la tasa de desempleo comenzó a caer. Se mantuvo constante entre octubre del 2017 hasta principios de este año en 4,1%, algo que ya se consideraba pleno empleo para Estados Unidos, y en estos últimos 2 meses ha incluso caído más, 3,9%, y ahora tenemos una tasa de desempleo en Estados Unidos de un 3,8%. Como no hay desempleo prácticamente en Estados Unidos, ¿qué ha pasado con los salarios? Han ido subiendo justamente desde julio del 2017 hasta el día de hoy. Hemos tenido una pequeña caída, sí, pero ha estado constante en torno a 4,5 prácticamente. Pero efectivamente, a medida que cae el desempleo, comenzamos a tener esa alza en los salarios. ¿Qué ha pasado con la tasa de inflación? La tasa de inflación también se movió hacia arriba. Y también se movió hacia arriba más o menos en la misma fecha en la cual comenzamos a ver alzas en la producción, alzas en las exportaciones, alzas en el crecimiento de Estados Unidos, caídas en la tasa de desempleo, alza en los salarios. Y la inflación va hacia arriba. Incluso sobrepasó el 2% de meta que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y la última publicación fue de un 2,8%. ¿Por qué pasó esto? Porque el gasto de consumo personal, si bien desde el 2010 hasta el día de hoy ha estado en el rango entre un 0 y un 0,5%, fíjense en lo siguiente. Los mínimos han sido cada vez más altos. Entonces tiene una leve pendiente hacia el alza y ha alcanzado máximos, peaks, durante finales de 2017, que no se veían desde acá más o menos. Fíjense en la caída que presentó el consumo personal cuando estalló la crisis subprime. La gente no gastaba nada. Estaba en territorio negativo el gasto. Y hoy en día eso ya no pasa. Entonces, efectivamente la gente está consumiendo. Y está consumiendo cada vez un poquito más que antes. Hace sentido entonces que tengamos una cifra de inflación que vaya hacia arriba. ¿Por qué? Porque quiere decir que los precios de los bienes y los servicios van hacia arriba. Y con la última cifra de inflación, ¿qué es lo que tuvo que hacer la Fed para tratar de evitar un sobrecalentamiento en la economía? Subir la tasa de interés, ¿cierto? Que quedó finalmente en un 2%. Fíjense los cambios que ha tenido que ir haciendo la Reserva Federal de los Estados Unidos en su tasa de interés para poder tratar de controlar la inflación.
Interesante. Eso es lo que ha pasado en este último tiempo. Y si nosotros nos vamos a ver, si tengo acá el gráfico de el dólar, dame un segundo y se los muestro de inmediato, mientras me carga la plataforma que la tenía cerrada recién. Si nosotros vamos y vemos el dólar index, a ver si lo tengo por aquí, creo que me lo pasé. Acá está. Ahí sí. Si tengo el dólar index acá, el movimiento de este instrumento comenzó con mayor razón a moverse hacia el alza a medida que empezamos a tener mayor convicción de que la economía de los Estados Unidos también se estaba moviendo hacia arriba. Y eso generó este comportamiento. Ojo que hay algo que quiero mencionarles que es sumamente importante, que tiene que ver con otro tema que ha afectado el precio de este instrumento y que tiene nombre y apellido durante este periodo, que fue entre prácticamente enero del 2017 y diciembre del 2017. ¿Y por qué digo que tiene nombre y apellido? Porque recuerden que tuvimos un cambio de presidencia en Estados Unidos y pasamos de tener un tipo de presidente a tener otro presidente que ha generado bastante inestabilidad y que ha generado que en algunos momentos se produzca movimientos fuertes en el precio del dólar, que es la divisa de Estados Unidos. Así que digo nombre y apellido porque ya saben todos a quiénes me refiero a Donald Trump, que desde el 20 de enero del año 2017 es el presidente de Estados Unidos. Y fíjense desde cuándo comenzó a caer el precio del dólar. Justo cuando tuvimos la elección de Donald Trump y toda la inestabilidad que generó con los cambios en las reformas que iba a realizar. Y hoy en día la gran pregunta es la siguiente: ¿el precio del dólar index va a lograr quebrar esa resistencia en los 95 o no? Ya tenemos el quiebre de esta línea de tendencia bajista, está justo en una zona en la cual tenemos una media móvil de 100, una media móvil de 200 periodos en un gráfico que es diario y, perdón, no diario, semanal, y si es que llegásemos a tener ese cambio, tiene que venir apoyado de ¿qué? Tiene que venir apoyado de calma dentro del mercado, porque ya sabemos que Donald Trump puede generar mucha inestabilidad para el dólar, y por otro lado, tiene que venir apoyado de nuevas alzas de tasas de interés, nuevos buenos datos provenientes desde la economía de Estados Unidos. ¿Y por qué digo nuevas alzas de tasas de interés? Porque cuando ustedes van a mirar las tasas de interés de todos los países del mundo, van a tener tasas de interés en algún momento en la cual Estados Unidos le gane al resto de los países y sigue subiendo la tasa de interés. Y si eso ocurre, los inversionistas que hoy en día tienen su capital en otro país que tiene una tasa de interés más interesante, lo más probable es que la muevan hacia Estados Unidos para tratar de ganar por esa tasa de interés. Ahora, ¿qué país tiene una tasa de interés interesante? Déjenme ver si tengo aquí una lista, les digo de inmediato las tasas de interés. Miren, por ejemplo, en el caso de... Un segundo. Tasa de interés. La de Estados Unidos está en un 2%, ¿cierto? Sí, 2%. Nueva Zelanda tiene una tasa de interés de un 1,75%. Ya Estados Unidos le ganó a Nueva Zelanda. Le ganó a Australia. Australia tiene una tasa de interés de un 1,5%.
Canadá tiene una tasa de interés de un 1,25%. Reino Unido, 0,5%. O sea, del grupo del G7, Estados Unidos es el país que tiene la tasa de interés más alta. No lo comparo con otros países como, por ejemplo, les digo de inmediato, no lo comparo con países como, por ejemplo, Argentina, que tiene una tasa de interés de un 40%, Venezuela, que tiene una tasa de interés de un 21,93%, Irán, que tiene 18%. ¿Y por qué no lo comparo con esos países? Porque en el caso de Argentina, en estos momentos hay inestabilidad política y económica. En el caso de Venezuela ocurre exactamente lo mismo. En el caso de Irán, tiene inestabilidad geopolítica, tensiones geopolíticas con Estados Unidos. Entonces, cuando uno es un inversionista y quiere mover su capital, y que el capital obviamente esté resguardado, ¿a qué país lo vamos a llevar? ¿A un país que tenga una tasa de interés interesante y a un país que sea seguro? Y dentro de los países seguros están los países del G7, principalmente. Entonces, por eso se hace la distinción. Y por eso les mencioné primero toda la lista de los otros países. Y en este caso, Estados Unidos nos tiene una tasa de interés más interesante. Aquí me preguntan por la tasa de interés de Perú. Carlos me pregunta. La tasa de interés de Perú, te digo al tiro. Y me pregunta también dónde puede encontrar esa información. Todos los países tienen un banco central y por obligación el Banco Central tiene que entregarte la tasa de interés. La tasa de interés de Perú es de un 2,75%. Es más interesante que la de Estados Unidos, pero todavía los países de Latinoamérica somos países que igual hay algunas empresas que invierten en nosotros, obviamente, en nuestros países, sobre todo por las tasas de interés que son más elevadas que en Estados Unidos, pero igual hay cierto temor por inestabilidad por ser países emergentes. Así que eso, si se fijan, quería entregarles esta información para que entiendan cómo los fundamentales afectan al mercado, más que operar la noticia en sí, es importante conocer las tendencias que hay en una economía para poder entender cuál podría ser el comportamiento de un instrumento en el largo plazo. Gismarí me preguntaba cuánto impacta el US10Y al dólar index. ¿Te refieres a los bonos del tesoro de 10 años? Sí, exacto. Es que estamos mezclando algunas cosas, pero sí, efectivamente tiene un impacto. Porque para aquellas personas que no entiendan un poco el tema de los rendimientos de los bonos del tesoro, es importante conocer la rentabilidad de los bonos porque también nos ayuda a entender hacia dónde podría estar moviéndose la tasa de interés, más que cómo impacta al dólar en sí. ¿Por qué? Porque los tipos de bono, ¿cómo explicártelo? A ver, cuando se generan los rendimientos de los bonos de 10 años, por ejemplo, hay momentos en los cuales la curva se mueve hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de hacia dónde debería estar la tasa de interés, de hacia dónde los inversionistas creen que debería estar la tasa de interés de ese país en particular. Entonces, te sirve como para poder tener una idea de lo que podría estar haciendo el Banco Central y una idea de lo que podría finalmente estar ocurriendo con el movimiento del precio del dólar, porque finalmente la tasa de interés es lo que va a generar el comportamiento del precio de un instrumento. Entonces, los bonos del tesoro, por lo general, son utilizados para eso, para poder entender qué es lo que los inversionistas están pensando de qué podría realizar el Banco Central. Espero poder haberte ayudado con eso. De todas maneras, quizás sea interesante realizar para aquellas personas que no saben lo que son los bonos y los bonos del tesoro, un seminario especial que podríamos preparar más adelante. Ningún problema en poder hacerlo para que así puedan hilar todas las aristas de las variables que generan los movimientos dentro del precio de un instrumento. Perfecto, así que bueno, ya hemos llegado al final del seminario del día de hoy. Espero que les haya servido para poder aprender
un poco más acerca de los fundamentales y cómo se pueden ir uniendo para entender el comportamiento del precio de un instrumento. Si tienen cualquier duda, el seminario quedó grabado, así que lo vamos a estar subiendo en el canal de YouTube, AvaTrade Latam. Va a estar disponible dentro de un par de minutos más o el día de mañana a primera hora. Así que ahí lo pueden revisar con mayor calma y cualquier duda extra que tengan, recuerden visitar la página de avatrade.cl o enviarnos un correo a informacion@avatrade.com. Que tengan una excelente sesión de trading y ya nos vemos el día de mañana en un nuevo seminario de apertura de la sesión americana. Que estén muy bien. Hasta luego.